Buenas noches, vamos a dar inicio a la presentación de esta clase sobre patología ósea, musculoesquelética, tiroides, testículo, bueno, tanto en el contexto normal y alterado, ¿no? Les habla la doctora María Vance, que soy docente de la institución, ya ustedes me conocen, ya hemos estado en reuniones previas. Vamos a empezar esta charla empezando para hablar, ¿no?, sobre las enfermedades constitucionales del hueso. Las enfermedades constitucionales del hueso se refieren a eso, a alteraciones en las características de la configuración de los huesos de tipo generalmente genético, y vamos a presentar solamente algunas de ellas porque realmente la presencia de estas alteraciones es muy amplia. Vamos a hablar en primer lugar de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es una alteración genética no ligada al sexo, donde se ve perturbado el colágeno tipo 1. Afecta principalmente el tejido conectivo y los huesos. Una de las características fundamentales de este problema, como su nombre lo dice, osteogénesis, hay una osteoporosis, osteoporosis congénita le llaman. ¿Cómo se manifiesta la osteoporosis? La osteoporosis es una entidad per se que tiene que ver con los osteoblastos y la constitución, la función que tienen los osteoblastos de configurar la trama, la matriz ósea. En esta matriz ósea se van a fijar los sales minerales. ¿Ya? Entonces, cuando está alterada el osteoblasto, esta matriz ósea es deficiente y van a producir serios problemas, en este caso de la osteogénesis imperfecta. Pero también conocemos la osteoporosis de otros tipos, osteoporosis sobre todo posmenopáusica, osteoporosis por fractura, por reposo excesivo, ¿no? También se produce cierto grado de osteoporosis. En el caso de alteraciones de las sales minerales, ya saben que estamos en el grupo del raquitismo y osteomalacia. Pero osteoporosis fundamentalmente es matriz ósea. Raquitismo u osteomalacia son alteraciones que se dan por las sales minerales. Tanto hay déficit de ingesta o incremento en la pérdida de las sales minerales. Entonces, son entidades completamente diferentes y tienen una connotación, una característica muy diferente en imágenes. Entonces, en la osteogénesis imperfecta van a ver lo que estamos observando. Por ejemplo, en el cráneo se van a ver, en general tiene osteoporosis, escleras azules, dentinogénesis imperfecta y falla de la audición, ¿no? Esto da determinadas características a tipos diferentes, ¿no? También se presentan los huesos wormianos. Los huesos son huesos multisuturales, múltiples suturas, huesos pequeñitos que están en la bóveda craneal y que se ven bien en esta imagen en esta imagen tomográfica, y que va a ser un impedimento para que el niño tenga un nacimiento vaginal. Generalmente estos problemas ya se están detectando intraútero porque el feto trae los huesos encurvados, ¿no?, que se están viendo alterados, y va a significar una cesárea, pues, ¿no? Porque si no, imagínense, hay lesiones serias, habrían lesiones de sangrado y todo eso en el cerebro si el niño es sometido a un parto vaginal, ¿no? Tenemos también la representación de acá la cifoescoliosis, problemas por supuesto en la columna, ¿no? Las vértebras generalmente son vértebras planas, ¿no? Le llaman platiespondilia, espondilus es columna, aplanamiento, platiespondilia de las vértebras de la columna, del cuerpo vertebrales de la columna, y esto va a determinar deformaciones severas, ¿no? Va a haber fracturas de las vértebras, las vértebras del cuerpo, de las vértebras en general, ¿no? Que también es una característica de la osteoporosis. Acá hay una mención de unas vértebras en forma de bacalao, dicen, de pescado, o sea, bicóncavas, ¿no? Por el aplastamiento que sufren estas vértebras.
También vamos a ver problemas de osteoporosis en general, que se manifiesta por corticales finas, como pueden ver acá en esta imagen del fémur, corticales muy finas, ¿no? Como pinceladas. Los huesos son muy finitos, esos se llaman huesos gráciles, ¿no? Por ejemplo, el peroné con la justa lo vemos, está muy delgadito, eso es de gracilidad, de finura, ¿no? Huesos incurvados, ¿no? Deformados, y cuando se presentan callos, por ejemplo, aquí tiene un callo, acá también este niño, este neonato, ya callos exuberantes es otra característica. En las metáfisis y epífisis, como pueden ver en esta imagen, se ve las imágenes como reticuladas con esclerosis que dan un aspecto en palomitas de maíz. También se pueden formar pseudoartrosis, o sea, una fractura que se corrige en forma deficiente, formándose una neoarticulación. Como pueden ver acá, el borde distal del fémur tiene una zona esclerosa cóncava, que es como una articulación, ¿no? Una pseudoarticulación. ¿Ya? Entonces acá tienen imágenes, por ejemplo, este niño tiene múltiples fracturas, esa es la característica, múltiples fracturas, acá encurvamiento, múltiples fracturas acá en el húmero, ¿no? En todo el cuerpo se producen, ¿no? Por esta falla tan seria. ¿Ya? Sigamos con otra entidad. Otra entidad es la condroplasia. Es una de las alteraciones más congénitas más frecuentes, en la que se presenta un enanismo rizomélico. Rizomélico se refiere a proximal, o sea, tiene reducción de la longitud de la columna, tiene reducción de las extremidades de los proximales, de los fémures, de los húmeros, ¿no? En el cráneo también tenemos es esporádico y hereditario. Se puede presentar como una mutación o puede ser hereditario. El cráneo tiene la bóveda prominente grande y la base de menores dimensiones. La bóveda grande se debe a que la bóveda está sujeta a una osificación diferente. Esto nos sirve un poquito para conocer algunos detalles sobre los huesos, cómo es la osificación, cómo es la parte embrionaria, ¿no? La osificación del cráneo de la bóveda es de tipo membranosa. En cambio de la base, que depende fundamentalmente de huesos de estirpe condral, ¿no? Cartilaginosa, es una osificación cartilaginosa o endocondral le llaman, ¿no? Es esta osificación. Entonces va a haber una desproporción entre la bóveda y la base. Esto va a crear problemas serios a nivel del agujero magno, ¿no? Puede producir incluso problemas de enclavamiento. También van a tener los cuerpos vertebrales, van a tener el borde anterior y posterior cóncavos y da un aspecto festoneado de la columna, ¿no? Las costillas son anchas, los acetábulos son horizontales, este estaba de un momento previo, los acetábulos son horizontales, ¿no? Horizontales, y las alas ilíacas, los ilíacos son cuadriláteros. Eso le da una configuración, como está dibujado acá, en copa de champán, ¿no? En copa de champán dicen porque tiene esa configuración, ¿no? Ya, después hay ensanchamiento de las metáfisis son anchas, los fémures y los húmeros están acortados y la mano tiene un aspecto antitridente. La mano es rechoncha, tiene los huesos, las falanges y los metacarpianos cortos y ensanchados y hay una separación, ¿no? Entre el dedo medio y el cuarto dedo, ¿no? Entonces da eso como tridente, dicen, ¿no? El aspecto tridente. Bueno, ya, esta es otra entidad que tienen que tener en cuenta. Y por último, hablando de enfermedades constitucionales, veamos esta imagen que creo que la van a recordar, que es la osteopetrosis. La osteopetrosis, los huesos, saben ustedes que tiene la región medular radiolúcida, pero acá todo está compacto. Entonces, ¿qué cosas van a tener en esta alteración hereditaria y con alteraciones de los osteoclastos? El esqueleto denso. Como pueden ver en estos niños, es un hueso denso, blanco, todito blanco, radiopaco, ¿ya? Entonces, se van a presentar fracturas porque este hueso aparentemente es más firme, ¿no? Pero al contrario, es como yeso, ¿no? Desleznable. O sea, si este niño se cae, se fractura, ¿no? Y es una fractura
compleja, ¿no? Por ejemplo, acá hay fracturas, ¿no? Estas son fracturas. Ahora, otra característica de estos huesos es que tienen el aspecto de hueso en hueso, como si en el ilíaco, dentro del ilíaco hubiera otro hueso. Entonces, acuérdense, la osteopetrosis, que la muerte en estos niños se da por insuficiencia de la médula ósea, debido a que en la médula ósea es donde se producen pues los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Entonces hay una deficiencia y tienen severas anemias que los lleva hasta la muerte, ¿no? La solución a estos niños es hacer el trasplante halógeno de médula ósea en el primer año de vida, en los primeros meses de vida incluso, ¿no? Porque si no ya es muy tarde, ya es irreversible, ¿no? Acá tienen imágenes bien claras, ¿no? De esta entidad, donde pueden ver las costillas muy anchas y también densas, ¿no? En radiopacas. Entonces, vamos a seguir con nuestra exposición hablando ahora de las fracturas. La fractura es una discontinuidad en el hueso o el cartílago. ¿Ya? Son más frecuentes por traumatismo, pero puede ser por mecanismos directos e indirectos. Entonces, como pueden ver aquí, esta fractura en este huesito está comprometiendo la parte del borde, que es cartilaginosa, y la fractura del hueso en sí, ¿ya? La clasificación viene de la etiología, la relación de los fragmentos, si existe continuidad o no, ubicación, compromiso articular, número de fragmentos, compromiso de partes blandas. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos, según la ubicación, acá tenemos un hueso largo que tiene, ya saben ustedes, la epífisis, la fisis, que es el cartílago de crecimiento, es un niño, la metáfisis, que es la zona donde la diáfisis se ensancha, la diáfisis, estas son las características en el hueso distal, y en el proximal también lo mismo, ¿no? Esta es la diáfisis. Entonces la diáfisis, como es larga, tiene una zona media, proximal y distal. La zona proximal, ya saben ustedes que está más cerca de la columna, la distal es la que se aleja, ¿ya? Estamos. Perdón, no les mencioné que había una zona fisiaria, que es donde está el cartílago de crecimiento, ¿no? La zona fisiaria de la zona del cartílago de crecimiento, ¿ya? Otra característica es según la interrupción de la continuidad ósea. Puede ser completa o incompleta. En este caso, completa es cuando están comprometidos las dos corticales, ¿no? Por ejemplo, esta tiene fractura, esta cortical y esta otra, ¿no? Ya, esta igual, en cambio, esta es incompleta porque solamente tiene comprometido una cortical, ¿ya? Estas incompletas generalmente se producen en niños. Ya, luego tenemos la dirección del trazo de fractura, o sea, el tipo de fractura. Acá tienen una fractura transversa, esta aquí es una oblicua, esta es una oblicua larga, perdón, hay oblicuas largas también, y esta es una espiroidea, esta es una longitudinal, y esta la vamos a ver luego, se refiere a múltiples fragmentos, se llama cominuta, ¿ya? Según la afectación de las partes blandas, esta fractura se llama cerrada, no se observa la lesión, se observa ectoscópicamente una deformación del antebrazo, ¿ya? Pero no se ve la fractura en sí, ¿no? ¿Ya? Pero esta sí, esta es una fractura expuesta que generalmente en las primeras horas ya la exposición indica contaminación, ¿no? Contaminación, y ya después viene la infección, ¿no? Entonces rompe las partes blandas, es evidente, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Las fracturas, según la dirección de la fractura o tipo de fractura. Ya. Acá tienen ustedes fracturas incompletas o parciales. En este caso tenemos una fractura en tallo verde, como es la ramita verde que se quiebra, y básicamente se ve la fractura incompleta y la incurvación del hueso, ¿no? La fractura en torus o rodete, el torus semeja a una columna griega, ¿no? Que tiene o romana, griego-romana, que tiene una prominencia capital, ¿no? En la parte superior, ¿no? Entonces ahí se ve un rodete, eso se ve en los huesitos de los niños, ese rodete que se llama el torus. El torus ese rodete es un levantamiento perióstico, se levanta el periósteo y da ese aspecto, ¿ya? Y también hay fracturas que solamente se expresan con incurvación, ¿no? Óseo, como ven esta. ¿Ya? Acuérdense que cuando hacen la lectura de fracturas siempre tienen que dar una mirada especial a las partes blandas,
porque si hay una fractura, las partes blandas son como el puntero, que les están indicando aumento de volumen o pérdida de las interfaces grasas, que siempre se ve en una placa. Si ustedes acomodan de acuerdo a las densidades, ¿no? Entonces se ven las líneas grasas que se pierden generalmente, ¿no? Se pierden, se abomban, ¿no? Eso nos dice que hay que mirar bien esa zona, ¿no? Porque a veces las fracturas pediátricas son un poquito confusas, pero traten de mirar bien esas áreas para evitar tomar comparativas, ¿no? Según el compromiso articular, hay fracturas que solamente comprometen hay fracturas que solo comprometen, que no comprometen, son extraarticulares, como este caso, extraarticular o intraarticular parcial o intraarticular completa, como es este otro, ¿no? Compromete, llega hasta la articulación. Eso ya es más complejo cuando una fractura llega hasta la articulación, porque ya puede degenerar en cambios artrósicos más adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienen EMA. Ya. Después tenemos según el número de fragmentos. Puede tener 2 fragmentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el olecrano se ha avulsionado, se ha fracturado, pero en este otro caso es comminuta. Es comminuta, son múltiples fragmentos, ¿no? Múltiples, como que se ha molido esta zona proximal del radio, ¿no? Más de 2 fragmentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos según la relación de los fragmentos. Por ejemplo, esta es una fractura transversal con rotación interna. Miren la parte distal como se ha lateralizado. Esta es una fractura transversal con rotación externa. Esta es una fractura con acordamiento o aposición. En bayoneta le llaman. Se han montado los huesos, ¿no? Y estas se han separado más bien. Siempre por convenio, la parte distal es la que determina la descripción, ¿no? Por ejemplo, la parte distal está rotada hacia adentro, la parte distal está rotada hacia afuera, la parte distal se ha cabalgado, la parte distal se ha separado, ¿no? ¿Ya? Es la relación entre el segmento distal con el proximal, ¿ya? Y acá tienen los tipos según desplazamiento anterior, posterior, lateral, angulación, acortamiento y distracción. Es esta. O rotaciones, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Las técnicas de examen. La radiografía simple, que es el primer elemento que tenemos para hacer el diagnóstico de fracturas. Después la tomografía y la resonancia y los estudios gamagráficos también. La tomografía es muy buena en determinándonos la anatomía 3D, para problemas de articulaciones, muñecas, porque hay muchas fracturas ocultas, ¿no? Que ocultas en los rayos X, pero la tomografía las revela, ¿no? Eso es básicamente como un mapeo, como un estudio preliminar a un acto quirúrgico y una decisión del traumatólogo a qué tipo de curación va a ser, qué tipo de cirugía va a ser, ¿no? ¿No? Sobre todo en esas fracturas que son inestables, ¿no? Hay que fijarlas, colocan clavos, placas y tornillos, diferentes dispositivos metálicos, ¿no? O no metálicos ahora con resonancia, ¿no? También la tomografía es muy buena para determinar las fracturas patológicas, ¿no? Hay lesiones óseas, por ejemplo quistes, o lesiones malignas mismas, ¿no? Que pueden producirse una fractura en esa zona, ¿no? Ya, entonces, y a veces es el primer punto que alerta sobre una lesión, ¿no? Tanto la radiología como la tomografía nos van a ayudar a determinar la discontinuidad de la fractura, ¿no? La radiología y la tomografía. La resonancia magnética nos permite visualizar cambios en los tejidos blandos y en la médula ósea. La tomografía, la resonancia magnética es excelente para la evaluación de tejidos blandos y médula ósea. Vamos a verla participar también en tumores óseos. La gamografía es excelente para ver cambios metabólicos óseos, o sea, reacciones inflamatorias iniciales. La ecografía no tiene mucha participación, ¿no? En fracturas. Ya, vamos a pasar a otro tema. Un tema que tiene que ver con la infección del hueso.
¿Ya? La infección del hueso, osteomielitis, puede resultar por penetración directa de los gérmenes o por implantación debido a una cirugía o por un trauma. Algunos procedimientos también acarrean gérmenes, ¿no? Todo esto es ya complicaciones, ¿no? Las infecciones por vía hematógena, por sangre, son las más frecuentes. Acá tenemos las generalidades sobre la infección del hueso. La infección del hueso solo se llama osteitis, pero cuando se acompaña de infección de la médula, que es lo más frecuente, osteomielitis. ¿Ya? Es un problema infeccioso y también el hueso reacciona, hace reacción inflamatoria, expresando la periostitis, ¿no? La periostitis como formación de nuevo hueso. Como pueden ver ahí, la vía hematógena es la más frecuente en 85% y por continuidad un 15%. Acá tienen imágenes de una fractura, de una osteomielitis en el radio, y lo fundamental es esto, jóvenes, ¿ya? Que la expresión radiológica se da a más de 15 días, ¿no? Después de 15 días ya podemos ver las manifestaciones. Antes de los 15 días tú puedes observar hasta con lupa el hueso y no ves nada, ninguna alteración. Se expresan las alteraciones después de 15 días. En esta imagen, por ejemplo, están viendo un área lítica y otra área lítica acá más proximal. Las dos tienen un componente periférico escleroso, esa área blanca que ven alrededor, o sea, radiopaca, se llama esclerosis y es una manifestación inflamatoria del hueso. En esta tienen otra imagen de una lesión en esta zona, una gran lesión con un área cortical insacabocado y la esclerosis adyacente, ¿no? Esa es la lateral. Generalmente los huesos los trabajamos en frontal y lateral. Evolución de la osteomielitis. Se forma el primer absceso. Lo primero, hay una infección de la cavidad medular, como pueden ver en esta zona, una infección de la cavidad medular. Y en esta zona se produce trombosis de los lechos capilares y se producen unas lagunas sanguíneas, lagunas sanguíneas. Esto se manifiesta por isquemia y osteolisis, ¿no? Este es el primer acceso, pequeño como lo pueden ver, que no afecta todavía el borde, ¿no? En el segundo acceso ya se produce un aumento de la presión intramedular, porque esta zona está a nivel de la médula, y ya la infección está avanzando hacia la región perióstica. Se levanta el periósteo debido a la presencia de los canales, la comunicación, pues, ¿no? Los canales de Javis, eso ya conocen ustedes por histología, y se va bombando el periósteo, ¿no? Se produce una osteitis además de la osteomielitis, y este es el segundo absceso, ¿ya? En el tercer... bueno, vemos luego, esta es la misma imagen, ¿no? Un poquito más avanzada, y la reacción perióstica que ya la conocemos, que ya vamos a mencionarla más adelante, ¿no? La observan ahí. En el tercer absceso, ya la extensión es mayor, ya, incremento del tamaño. Pero ¿cuál es la diferencia con el segundo absceso? Acá se forman los secuestros. Estos son trozos de hueso que están en el agua, magma de pus, ya, flotando. Estos trozos de hueso se llaman secuestros porque están exentos de vascularización, no tienen vasos sanguíneos, están secuestrados, ahí se han quedado sin irrigación sanguínea. Entonces son como hueso muerto, un tejido muerto que tiene que ser eliminado. Entonces se producen a partir de esto las fístulas hacia partes blandas para permitir la salida de cuerpos extraños, ¿no? Entonces ya pasamos al tercer absceso. ¿Qué hacen las imágenes? Ya saben ustedes que la radiografía no nos ayuda mucho hasta los 15, y esto es hasta a veces hasta un poquito más. Cuando es más pequeño el niño, ¿no? La persona, las manifestaciones pueden ser un poquito anteriores, ¿no? Como 15 días así, pero cuando es mayor es más tardía, ¿no? Hasta 20 días. Entonces ya estamos hablando de algunas de otro tipo de osteomielitis, ¿no?
La osteomielitis aguda se da en los primeros días, máximo una semana. Osteomielitis aguda, donde la expresión va a ser en tomografía, en ecografía, en resonancia y en medicina nuclear. En estos casos, en estas modalidades de imagen, puedes ver osteomielitis aguda en los primeros días. La osteomielitis subaguda es después de la semana, después de la semana, y todavía no tienes manifestación radiológica, ¿no? Pero ya las otras modalidades de examen te ayudan, ¿ya? Y la osteomielitis crónica ya es después de los 15 días, que ya se vuelve crónico y es la imagen que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales con tumores y fracturas, ¿no? En la radiografía simple. En la tomografía puede verse las complicaciones post-prótesis, ¿no? Pero recordar que también a veces las prótesis dan artefactos, ¿no? De líneas que oscurecen, que no dejan ver bien la imagen. La resonancia magnética no se puede introducir en un paciente que tiene prótesis metálica, y también es muy buena en evaluación de partes blandas y de la médula. Y la medicina nuclear es el mejor método porque es un método funcional, ¿no? Que determina reacción inflamatoria inicial, ¿no? Y la ecografía, sobre todo para lactantes, para pequeños, para ver la reacción perióstica, ¿no? Ya, acá tienen otro dato importante con relación al patrones vasculares, ¿no? y las infecciones. Como pueden ver, esta parte celestita es el cartílago, es el epífisis cartilaginosa aún en niño, pero que tiene vascularización porque es amplia. Ya, esto es un niño menor de 18 meses y donde la mayor circulación se queda en el borde de la epífisis, o sea, en el borde metafisiario, y a la epífisis llegan algunos vasos. En esta segunda, que tiene menor de 18 años, la vascularización básicamente está limitada por la fisis, ya no pasa la barrera del cartílago de crecimiento. Entonces, de esta parte hacia proximal están los vasos, ¿no? Y en esta última imagen pueden ver que en un adulto ya la vascularización es más desde la epífisis, ¿no? Ya es más general, ¿no? Ya, entonces ustedes están viendo acá colecciones muy claras de pus en este corte sagital y en ese corte axial de la resonancia. Estas dos imágenes son de ecografía, ¿no? Ecografía que hacen una composición así como panorámica, una vista panorámica, para ver qué está pasando. Pero acá se ve muy bien, miren. Acá se ven en ecografía las colecciones de pus y el borde irregular del hueso, ¿no? Por el levantamiento perióstico, ¿no? Ya.